¿Era mayor el costo político que venía pagando el gobierno sosteniéndolo o es mayor el costo político que puede pagar ahora apartándolo de la carrera por la diputación? Me parece que has dado en el clavo con una distinción que no sé si es buscada o es casual, pero has mencionado costo político más no costo electoral. Claro. Y me parece que es un elemento particularmente interesante porque la mancha venenosa que representa Espert al interior del gobierno libertario, que parece querer abrazarse a todos los problemas que le explotan y que te diría incluso hasta evita cerrar algunos temas, el caso Libra, el caso Andis, las diferentes cuestiones que tuvo con educación, salud, discapacidad, son todos temas que le ponen un freno político a los sectores que son dialoguistas o que tienen algún tipo de vinculación ideológica, si se quiere, a los aliados naturales con el gobierno, pero que a priori parecerían no haber afectado directamente al núcleo duro de votantes de la Libertad Avanza por un mérito concreto de la Libertad Avanza, que es que han planteado la campaña en términos dicotómicos entre un balotaje kirchnerismo o peronismo y la Libertad Avanza. Por eso estamos viendo también que a las terceras opciones les cuesta instalarse en la campaña, les cuesta encontrar un tema, les cuesta encontrar un marco de referencia nacional dentro del cual anclarse o referenciarse, y por eso los vemos, te diría, bastante desdibujados a la hora de tratar de ser una opción que capte el voto útil de un apoyo no incondicional al presidente. Y me parece que lo que hemos visto estos últimos 7, 8 días, desde que el caso Espert tomó estado público y de alguna manera cooptó las principales planas y los principales titulares de todos los medios del país, que el gobierno se resistió y el presidente se resistió hasta el último momento a dar el brazo a torcer, a dar un gesto de debilidad, no ya frente a su propio electorado, sino frente a la clase política, que me parece que es particularmente más relevante. Claro, claro, de alguna manera es preservemos el gobierno más allá del impacto que pueda tener en los comicios, digamos. Exactamente, es una respuesta hacia el interior de la política y hacia los aliados políticos del gobierno. Yo no puedo obviar el mensaje de Patricia Bullrich Claro. diciendo el votante del PRO, que es además el votante que más fuertemente defiende las convicciones en favor del gobierno, el votante de Patricia Bullrich, el que principalmente se pone como escudo, como espejo a la hora de plantear la necesidad de que Espert primero dé explicaciones y después se corra de la campaña. Claro. Me parece que fue más bien un acto reflejo político antes que electoral, porque nosotros tuvimos la oportunidad de medir en tiempo real el impacto de los audios de Españolo denunciando coimas de la hermana del presidente, del círculo más íntimo del presidente, en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, y la realidad es que no impactó electoralmente en la elección en Corrientes. Claro. Es cierto que es otro elemento. Es cierto que es otra la elección en la que estamos nosotros envueltos, pero a priori parecería que, más allá del goteo que orada y que todo el tiempo degrada un poquitito más la confianza del electorado en el gobierno, sobre todo en la gestión de Javier Milei, no estaríamos viendo el impacto inmediato en términos electorales. Quedan 20 días todavía. Claro. Ahora, de pronto también, Patricio, esto quizás, obviamente creo que todavía no lo sabemos, pero quizás muestra también un cambio de postura del gobierno, digamos, si querés de Milei, pero del gobierno de decir, bueno, no, empecemos a acomodar las cosas y vos comenzabas diciendo de esto, de dejar pasar todas las denuncias y de dejar abiertos los temas. Ahora capaz que hay cierta conciencia, no sé si por convicción o por miedo, ¿no? Necesidad. Oh, claro. Mira, nosotros, lo charlaba esta mañana con un amigo,
Argentina parece que todo el tiempo las cosas cambian, siempre, rotundamente, pero cuando uno se aleja un poquito ve que en realidad nada cambió. El presidente de la Nación sigue siendo el mismo presidente, débil institucionalmente, con muy poca representación parlamentaria, con casi nula representación territorial en intendencias, gobernaciones y legislaturas provinciales, y sin embargo tuvo un 2024 que lo caracterizó por ser un gobierno pragmático, con un fuerte apoyo de la opinión pública y con una serie de aliados políticos con los que más o menos lograba establecer canales de diálogo y de acuerdo. Claro. Eso se rompió en 2025 cuando, a mi parecer, al gobierno y al presidente se lo comió el personaje. Creyeron efectivamente en el 56% de los votos y se olvidaron por cómo se componían esos votos y asumieron una posición de fortaleza que era más una pantomima hacia el afuera que una real dimensión de cuánto estaban sólidamente constituidos, y me parece que lo que pasó desde febrero de este año hasta este momento es un reflejo de eso. La pregunta central es si el 27 de octubre, independientemente del resultado, porque me parece que lo que estamos viendo está fuertemente condicionado por la coyuntura electoral, si independientemente del resultado de las elecciones el gobierno elige volver a un perfil más parecido a 2024 o tener un perfil más parecido a 2025. Cualquiera de los dos caminos tiene sus pros y sus contras, pero independientemente de los dos, el 2027 ya está en el horizonte. Claro. Y los dadores de gobernabilidad, los aliados estratégicos del gobierno, también están pensando en quién va a suceder o por lo menos en quién se va a plantear como opción para suceder a Javier Milei. Los gobernadores que van a ser los árbitros del Congreso, bueno, de entre ellos se especula que al menos uno va a ser una opción que lo confronte al presidente en el próximo proceso electoral. Eso quiere decir que los incentivos de los dadores de gobernabilidad no sé si están tan directamente alineados como el gobierno en un momento de absoluta necesidad requiere para un proceso de coalición de gobierno más amplio. La incorporación de Mauricio Macri me parece, sobre todo estas reuniones de repente cada vez más frecuentes, es un gesto hacia afuera, hacia los Estados Unidos, hacia los mercados, es el respaldo de una figura que tiene una muy buena valoración del establishment político a nivel internacional. Ahora, hacia el interior, los que le van a garantizar un paso al menos tranquilo por los próximos 2 años de gobierno a Javier Milei en el Congreso son los gobernadores con los que todavía no puede sacarse una foto nuevamente, y me parece que es un dato que lo vamos a ver el 27 de octubre, el lunes 27, cuando sepamos cómo termina el proceso. Saliendo de esto nacional, te lo traigo a Tucumán. Recién hablábamos ahí con una candidata de Unidos por Tucumán e inmediatamente vinculó esto que estaba pasando en Buenos Aires con el efecto que puede tener acá en Tucumán y obviamente diciendo, bueno, ahí está esto, la Libertad Avanza es igual al peronismo y bueno, metiéndose en esa discusión que vos decís que por ahí le cuesta a las terceras fuerzas. En definitiva, ¿puede llegar a tener algún tipo de impacto cuestiones como esta en Tucumán, por ejemplo, en los comicios aquí en nuestra provincia? Mira, volviendo sobre lo que te dije, hoy las terceras fuerzas políticas tienen una dificultad enorme para romper la polarización y para encontrar el tema. Sigo sosteniendo, y esto creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, que esto depende exclusivamente de la tercera fuerza, en este caso del espacio de Unidos por Tucumán que encabeza Roberto Sánchez. Si Roberto Sánchez es capaz de capitalizar esta necesidad de apoyos racionales, como él mismo lo define, para el gobierno nacional, este apoyo criterioso que en algún momento Canelada intentó esbozar como un eje discursivo, puede ser un elemento para buscar romper la polarización. Hoy creo que es muy difícil sobreponerse a una confrontación abierta entre dos oficialismos, el provincial y el nacional, por más que al oficialismo provincial de vez en cuando le interese confrontar abiertamente con Sánchez para buscar romper un poco esa polarización. Claro. Me parece que depende exclusivamente de qué tanto logren instalar y hacer suya unas banderas
que te diría que son naturales del espacio, esta tercera fuerza, pero que carecen de un marco nacional. No hay una tercera fuerza nacional ordenada que les permita referenciarse en ese discurso, que les permita proyectar ese discurso. Y por eso me parece que lo tienen por lo menos bastante difícil en el presente. Hay que ver si en los próximos 15 días logran instalarlo como tema de agenda. Te soy muy honesto, creo que va a ser un camino no solamente muy difícil, sino bastante empinado. Y no sabe la última, en base también a esto que estás hablando, ya se vio en otros momentos de nuestra historia del país, con otros candidatos y con cualquiera de las puntas ideológicas. Pareciera como que a ese núcleo duro de votantes de La Libertad Avanza o de Milei, son votantes de Milei en definitiva principalmente, no le hace mucha mella estos escándalos ni de Esper ni de ninguno de esos, ¿no? Creo que por ahí, si querés un poco, Libra no le hizo, creo, mella. Creo que por ahí las denuncias estas contra Karina Milei, que quizás sí, pero es como que no terminan comprando o queriendo o eligiendo creer que no tienen nada que ver a quienes ellos apoyaron, o creen el discurso oficial del presidente que dice son todas operaciones del kirchnerismo para voltearnos. Pareciera, esa impresión me da, ¿no? De nuevo, en el núcleo duro, digo, el núcleo duro. Pasa lo mismo en los sectores más politizados del peronismo y de La Libertad Claro. Avanza. Son votantes que no van a cambiar su preferencia política. La baja de participación que nosotros estamos viendo en parte es el votante blando del espacio de La Libertad Avanza. Digo, cuando nosotros decíamos que La Libertad Avanza o el presidente se comió el personaje del 56% de los votos y que se había olvidado de la conformación, es que ese 56% de los votos se compone de un 26%, que son votos prestados, que llegaron a él por otro camino. Ese 26% de votos que tiene un 16% de Patricia Bullrich, que son los nuevos creyentes, esos nuevos creyentes que todo el tiempo tienen que sobreactuar la fidelidad o la creencia para mantenerse dentro del espacio, son los que hoy sostienen fundamentalmente al núcleo de La Libertad Avanza. El restante, ese 10% de la reta, es el que hoy está más reacio a participar de la elección. Es el que siente que hoy está peor que el año pasado, que siente que el país está peor que el año pasado y que no ve expectativa de futuro, no ve expectativa de mejora el año que viene y no encuentra motivos para concurrir a las urnas. Yo no veo un traspaso de votantes de La Libertad Avanza al peronismo, creo Claro. que es un camino cerrado. Ahora sí veo, y me parece que tiene que ver con la decisión que se tomó de correr a José Luis Espert, la necesidad de que esa gente no se vuelva apática, no deje de participar, porque entonces se sobredimensionan las magnitudes de representación, se sobredimensionan los porcentajes y puede parecer una derrota más grande de la que efectivamente sea.